Creo que el estilo de vida orgánica es el futuro. Hemos decidido ir orgánico porque hay una demanda por ello. Un gran estilo de vida, una buena manera de criar los niños y aumentar la comida sana. Los reglamentos orgánicos de USDA requieren que todo el ganado certificado USDA orgánico debe ser alimentado con cultivos y alimentos preparados orgánicamente al 100%. Esto incluye pastos, hierbas, granos, así como el material vegetal usado como cama para el ganado orgánico. Algunos aditivos para la alimentación animal como vitaminas y minerales pueden usarse para alimentar el ganado orgánico. Entonces somos una granja orgánica certificada. Nuestro pasto ha sido certificado orgánico y todos los alimentos que obtenemos son certificados orgánicos. Una manera que sabemos cuando buscamos alimento es asegurarnos de obtener un certificado de productor de alimentos orgánicos de la persona que estamos recibiendo la comida. Así sabemos que es certificada y así no nos la regresan. De modo que estamos alimentándolos con lo que ellos deberían estar recibiendo para estar en conforme con las certificaciones orgánicas. Los productores orgánicos tienen la obligación de proporcionar dietas adecuadas para satisfacer los requisitos nutricionales de sus animales. Los reglamentos orgánicos de USDA también exigen el acceso de pastos para el ganado rumiante en la temporada de pastoreo. Entonces, la regla de los pastos fue escrita para animales rumiantes, por lo que se habla específicamente de animales rumiantes, pero todos los animales necesitan acceso al aire libre. Los reglamentos tienen requisitos específicos y guías para los animales rumiantes orgánicos, como las vacas, ovejas y cabras. Específicamente, estos animales deben consumir al menos un 30% de su consumo de materia seca como pasto o forraje residual durante la temporada de pastoreo, que debe ser al mínimo unos 120 días al año. En los meses de invierno, los alimentamos con ensilado, heno, alfalfa y granos comprados, y en los meses de verano los animales pastan y después que hacemos el primer corte de césped de las 75 hectáreas para poner en bolsas de ensilado, esperamos unos 30 días y luego tenemos unos potreros de 2 hectáreas bellas que damos a las vacas para alimentarse después de cada ordeño y conseguimos que mis 60 a 100 vacas, dependiendo de la época del año, tengan un acceso a pastos por un mínimo de 120 a 150 días. Por lo que toma un poco de gestión. Yo supongo que se podría decir una hoja de cálculos a donde documento según se mueven de pasto a pasto y cuando salen en la primavera, cuántos días están afuera y cuánto consumen. Para los productores de animales rumiantes también es requerido que documenten todas las raciones de alimentación que se les alimenta a cada tipo de ganado, incluyendo el alimento producido en la granja, los adquiridos fuera de la granja, suplementos y aditivos y los pastos que se le dan. Estas son nuestras bolsas de ensilado, son nuestro almacenamiento de alimento para el invierno. Es el césped corto ensilado, es 1,5 toneladas por pie lineal y es como enlatar su alimento para el invierno para sus vacas. Mis raciones de comida cambian durante el transcurso del año. Tengo lo que consideramos una ración de primavera-verano, a donde las vacas están principalmente en pastos. No comen el alimento almacenado que mantenemos a través de los meses de invierno y yo trabajo con un nutricionista que escribe un plan para que yo pueda mantener vacas sanas. Para verificar que su granja esté cumpliendo los estándares orgánicos, el inspector deberá elegir al menos un tipo de alimentación para auditar por un periodo de tiempo. El objetivo de una auditoría de alimentación es evaluar si los productores tienen suficiente alimentación orgánica producida en la granja o comprada para proveer a sus animales en el transcurso del año. Cuando se hace un seguimiento de su alimentación, deberá demostrar
que tiene suficiente alimento en su granja para producir los huevos que usted dice que está produciendo. De lo contrario, podrían pensar que hay una discrepancia, que quizás su abastecimiento de alimento viene de otro lugar que no es orgánico. Otras cosas también, que si va al cubo, se puede ver que tenemos cajas de nido y en las cajas de nido hay paja para que los huevos estén protegidos cuando los ponen y así no se quiebren. Usted también necesita tener paja orgánica en sus cajas de nido para que las gallinas puedan comer si quieren, por lo tanto la paja tiene que ser orgánica. Además de los registros de cuánto alimento ellos crecen y compran, pediríamos ver los registros durante una auditoría para ver cuánto alimento se ha usado. Este es un tema en el que recibimos muchas preguntas de nuestros clientes. Lo que necesitamos para realizar una auditoría de alimentación con éxito es que la cantidad que realmente se alimenta sea registrada por lo menos cada vez que se cambia y así nosotros podríamos calcular qué cantidad se está usando para cada grupo de animales. Un registro de la auditoría se refiere a la documentación necesaria para determinar el origen, el movimiento y la transferencia de la propiedad de cualquier producto orgánico. Un registro completo de la auditoría tiene la identidad, el origen, las cantidades de cada ingrediente alimentado de vuelta a su origen. Para los productores que cultivan sus propios alimentos para animales, una de las cosas más importantes es mantener un registro de la cosecha y el rendimiento de sus cultivos. A veces se olvida porque piensan que dado que los productores no están vendiéndolos, no tienen que tener un registro implicado, pero para hacer una auditoría de alimentación necesitamos saber cuánto alimento orgánico se ha producido. Para los productores que están comprando su alimento, retener las facturas, los recibos y asegurarse de que identifiquen el alimento como orgánico es una manera importante de prepararse para la auditoría. Mantener sus archivos organizados, incluso si es solo en carpetas de Manila, hace que su inspección marche más rápido, que si las cosas no están en orden cronológico, necesito ordenarlas en grupos de lo que son. Solo los pasos pequeños pueden hacer una inspección que marche más rápido que si estoy sentado allí ordenando y tratando de adivinar dónde van los registros. La guía del Programa Nacional Orgánico de USDA para los productores ganaderos proporciona una lista de los registros necesarios para demostrar la conformidad con los reglamentos de la naturaleza orgánica. Mantenemos todos nuestros registros en QuickBooks y Excel. Eso hace que nuestra inspección orgánica sea realmente fácil cada año. Tengo todos mis registros a la mano y una carpeta con todos los recibos, así se hace más fácil para el inspector y para mí sentarnos y mirar cuánto he gastado en alimento, qué tipo de alimentación he obtenido y luego ver cuántos pájaros tengo en mano. Los alimentos adicionales se deben mantener para los animales rumiantes, incluyendo registro de pastoreo que incluye las fechas de pastoreo y las ubicaciones. Un método para calcular la demanda de materia seca y consumo de ella para los alimentos y los pastos. Cuando mi inspector viene a una auditoría, él o ella mira mi documentación para ver cuándo el alimento ha sido comprado, cuándo los animales han sido alimentados. Si tengo suficiente alimento para mis animales a través de la temporada de invierno, si tengo suficiente pasto en los campos, miran los campos a ver si puedo pastorear el mínimo de 120 días con un 30% del consumo con materia seca porque eso es importante. Por lo tanto, trato de hacer mejor que eso. Las raciones de alimentación de un productor pueden ser actualizadas en cualquier momento si resultan ser diferentes a lo esperado. Una documentación cuidadosa de los cambios permitirá al inspector entender su método de prácticas y verificar el cumplimiento de los estándares orgánicos. Cada vez que cambiamos la cantidad de alimento que le damos a las gallinas, lo escribimos en una hoja de cálculo de Excel, donde estoy manteniendo la cantidad de aves que tenemos para que podamos comprar el número de aves que tenemos con cuánto alimento le estamos dando. Así sabemos
cuándo pedir más comida y asegurarnos que las aves se mantengan saludables. La gente dice que la certificación orgánica es difícil, es un montón de papeleo que toma tiempo y que el papeleo puede tomar tiempo. Honestamente, no es tan difícil como se piensa. Es factible y el paquete de renovación es bastante sencillo si nada ha cambiado. Y es fácil revisarlo con bastante rapidez. Las personas que vienen a hacer la inspección son bastante impresionantes. Es fácil llevarse bien con ellos y mirar las cosas y ellos no tratan de hacerle ver como una mala persona ni nada por el estilo. Quieren ayudarle, quieren hacer el proceso tan fácil como pueda ser. Para más información acerca de la certificación de ganado orgánico, por favor visite estos sitios web.